Muy bien. A ver, ¿quién tiene la cámara apagada para que le preguntemos algo? Asegúrate que estén ahí nomás. Algunos solo dejaron prendido, ¿viste? Para pasar lista. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer de estas dos cartas, o tres ya diríamos, de Tesalonicenses y Corinto? Bere, no sé si tu pregunta iba en ese sentido. Bueno, no, es que yo estaba leyendo ya lo del libro y tenía duda, porque justo el escritor arranca y usa una palabra fuerte para describir a Pablo, ¿no? Según algunos escritores y según algunos judíos, y le consideraban como el apóstata por excelencia. Y la pregunta que abre y que maneja durante el escrito es si es que realmente Pablo llegó a comprender a Jesús, dado que Pablo era judío, o solamente él hizo una comprensión diferente o algo distinto a lo que uno piensa al leer las cartas de Pablo. Entonces, realmente esa situación de que él fuera judío y no fuese como que lo normal o lo tradicional, la actitud que él toma al predicar el evangelio, al predicar de ese Cristo muerto y resucitado, es lo que realmente puede hacer que muchos tengan ese concepto de Pablo, o hay algo más. El hecho de que él, viniendo de ser judío y como que era imposible creer, que pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un cristiano que predica a Cristo. Pero tiene que ver con su origen, con su cultura, con lo que él significaba. Ok. Evidentemente, el autor inicia con una tesis muy interesante porque es una tesis que los contrarios al pensamiento paulino han sostenido, ¿no? Y entonces sostienen que fue el gran hereje, el mayor hereje del mundo, y lo vemos reflejado en sus escritos, no es cosa nueva. Y lo segundo es que la gran crítica que hacen es si efectivamente Pablo habló de Jesús o hizo de Jesús algo diferente. Esa es la tesis, esa es como la hipótesis, diríamos. Lo que el autor va a desarrollar, y quien ya hizo la lectura lo va a encontrar, es que va a defender la tesis de que Pablo, claro que hizo lo de Jesús. O sea, la postura era, ¿por qué Pablo no habla mucho del nacimiento de Jesús, lo que hacen los evangelios, ¿no? Entonces, muchos dicen que Pablo lo hizo porque él hizo un proyecto diferente al de Jesús. Pero el autor va a defender lo que nosotros creemos. Pablo no hace una apología diferente de Jesús. Es más, se dice que de manera muy implícita dentro de sus cartas, Pablo hace mucha alusión a la vida de Jesús, la vida que se vive en los evangelios. Si bien es cierto, Pablo pondera el tema de la muerte, de la resurrección de Jesús como el punto toral de la existencia, de la vida, de la fe cristiana, etcétera. Todo tiene que vivirse a la luz de esa experiencia. No lo hace algo distinto en su acercamiento con Jesús. Incluso el autor, y me parece interesante, el autor plantea, dice, ¿ustedes que piensan que cuando Pablo, por ejemplo, estuvo en Antioquía o estuvo en Corinto, por ejemplo, que estuvo no sé si 5 o 6 años, no platicó sobre el Señor Jesús? Cuando él va a ver a Pedro, a Jacobo, que estuvo 15 días, según el testimonio que él mismo nos da, ¿ustedes piensan que no hablaron de eso? ¿No hablaron del Señor, de todo lo que vivió? Claro que hablaron, y claro que Pablo entendía perfectamente eso y está dentro de su teología. Es una defensa, en mi entendimiento, muy interesante, porque Pablo no se aparta ni de sus raíces judías que reconoce
el mesianismo de Jesús en las raíces judías, no se aparta de eso, o sea, no lo cuestiona. Para él su tesis es que la vida cristiana se vive a partir de la nueva vida, de la resurrección. Pablo va a hablar mucho de la nueva vida, de la resurrección. Pero eso no significa que Pablo no haya hecho un mensaje diferente de Jesús. No, Pablo realmente hace una defensa interesante del ministerio de Jesús. Claro, perdón, porque ahora justo que acabas de desarrollar las dos, ¿no? Que es la primera carta a los tesalonicenses y las dos de Corintios, justamente, o sea, por ahí quizá no he leído todas las cartas en lo particular o completas, pero ya englobando, generalizando el vistazo que acabas de dar y con lo poco, mucho que quizá he leído, me parece que sí, realmente Pablo habla desde su conversión, desde su encuentro con Cristo y entendiendo lo que Cristo significaba, lo que Jesús significaba. Porque todo lo que habla tiene que ver con los principios que Jesús enseña. Entonces, por eso decía yo, me quedaba la duda de si solamente era en ese tenor que el escritor habla respecto de que cómo Pablo, siendo judío, iba a tener quizá un pensamiento distinto o una comprensión distinta de Jesús, si había sido algo solamente como, quizá me parece a mí pensarlo de manera como elucubrante, ¿no? De decir, lo hace solo por hacerlo, o a su conveniencia, o realmente él hablaba desde lo que era su experiencia con Jesús. Entonces, por eso me daba la duda, porque ahora viendo lo de esta clase, me parece que no, que Pablo realmente entendía lo que significaba Jesús para él y lo que debía significar para la iglesia, para todos. Claro, incluso hoy el judaísmo actual siguen reconociendo a Pablo como el gran traidor. Lo siguen reconociendo, pero nosotros, los cristianos, defendemos a Pablo, diríamos, porque entendemos que su teología no es algo distinta a la que el Señor Jesús enseñó. Bueno, gracias, Bere. Y vamos a ver más. Reciente, estamos viendo 3 cartas, diríamos. Son 13. Nos faltan algunas. Bien, ¿alguien más, hermanos? Si no, seguimos adelante. Sí, hermano, paz, bendiciones. Paz, Álvaro. Paz, hermanos. Yo tengo, bueno, es como para aclarar mi mente, ¿no, hermanos? Eh, Se dice que de la conversión de Pablo, perdón, cuando tiene su encuentro con el Señor Jesucristo, a cuando él empieza a predicar el evangelio y es aceptado por los demás discípulos, hay un tiempo como de 10 o 12 años que traspuso, que pasó. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, hay una postura de que el que discipuló a Pablo fue el mismo Señor Jesucristo. Ok. En la segunda pregunta, no sabría exactamente de dónde nace esa postura, de dónde sale esa postura, Álvaro. Bueno, eso es en cuanto a la segunda, ¿no? En cuanto a la primera, vamos a verlo ahora en la carta a los Gálatas. Gálatas, hermanos, es una obra muy interesante. Lo voy a decir rapidísimo como para condensar, es una respuesta muy amplia, pero tenemos 2 relatos que tienen que ver con ese momento de la conversión de Pablo. Uno bajo los ojos de Lucas y otro bajo los ojos del propio Pablo. El relato de la conversión lucana está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Y todos no la sabemos, diríamos. Sabemos qué es lo que pasó. Pero en esa visión, parece ser que una vez que Pablo termina el proceso de reflexión y llega Ananías y lo bautiza y se le caen de los ojos escama, parece que por el testimonio del apóstol, por
Lucas, ¿no es cierto? Pablo es llevado directamente con los judíos. Dice el versículo 20 del capítulo 9 de Hechos, enseguida predicaba Pablo, es decir, estamos hablando en el versículo 19, voy a leer el 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Parece ser que Lucas nos está diciendo que Pablo desde ese momento tenía contacto con los discípulos, ¿no es cierto? Cualquiera que estos sean. Y el 20, en la versión lucana, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, enseguida, o sea, como que fue en ese momento de él por acá se convierte y por acá le empieza a dar con todo a la predicación, ¿no? Y después dice, predicaba en las sinagogas diciendo que era el Cristo, etcétera. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, ¿no? Los judíos resolvieron consejo matarle. Y finalmente, Saulo sale de ese lugar, llega a Jerusalén, etcétera. A ver, estoy tratando de solamente hacer un poco de resumen de la visión de Lucas, cómo fue el momento de su conversión y cómo Pablo parece ser que inmediatamente le entra en acción. Él le mete ficha y le entra en acción. Después lo mandan ya, después él se va y vuelve a aparecer Pablo hasta que Bernabé lo vuelve a traer de donde estaba. Pero Gálatas nos da otra visión. Y Gálatas es una autobiografía del apóstol Pablo. Y Gálatas, por ejemplo, fíjense lo que dice, pero versículo 15, tenemos que leer mucho, pero bueno, el versículo 15 del capítulo 1 de Gálatas. Pero cuando agradó a Dios que me apartase desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, algo muy interesante, según Pablo dice, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, él no está diciendo que él no habló con nadie, no estaba con los discípulos. Lucas dice que sí, que estuvo con los discípulos. Él dice, no, yo no hablé con nadie, ¿no? Ni subí a Jerusalén. Lucas dice que sí, que él fue a Jerusalén, pero Pablo dice, no fui a Jerusalén. A los que eran apóstoles antes que yo. Y según el texto dice que él estaba con los apóstoles o los discípulos, ¿no? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, él tuvo una misión antes por Arabia. Todo lo que es la parte de Arabia Saudita, Pablo estuvo allí compartiendo. Es muy probable, hermanos, que Pablo, por ser un buen, recuerden que la profesión que tenía Pablo era tejedor de tiendas. Las tiendas eran muy socorridas por parte de toda la comunidad que habitaba en la Arabia. Y después de 3 años, según Pablo, ahí es recién donde sube a Jerusalén y donde ve a Pedro, permanece con él 15 días, ¿no? Y dice, pero no vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, estamos ante la presencia de 2 tradiciones o 2 versiones de un mismo hecho, y la respuesta es, en términos históricos, deberíamos quedarnos con la versión de Pablo. En términos teológicos, debemos quedarnos con la versión lucana. No sé, Álvaro, si fue lo que me preguntaste o yo me perdí en la pregunta. No, sí, hermano, gracias. Es ahí mismo donde está, hermano. Gálatas 1, 11, versículo y 12. Gálatas 1, 11 y 12, donde dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ok. Esa era la pregunta que vos hiciste, ¿no es cierto? Sí, señor. Ok. Sí, recuerden que Pablo va a defender mucho su apostolado, o sea, ya lo platiqué desde un principio, no les extrañe que Pablo defienda su apostolado. Y la única manera que Pablo tiene es que él
hablase sobre estas revelaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué revelaciones? ¿Dónde recibió esas revelaciones? ¿Qué fue esas revelaciones? Hay cosas que nosotros no sabemos o que Pablo no quiso que supiéramos, ¿no es cierto? Muchos hablan que estas revelaciones son las que él tuvo cuando él quedó ciego. Cuando él queda ciego, ¿no? Y mientras Ananías llega para orar por él, ahí en su oscuridad, en su ceguedad, tuvo revelaciones de Dios. ¿Cuáles? No sabemos. ¿Qué fue eso? Tampoco sabemos. Después hay otros que dicen que las revelaciones continuaron, cuando, por ejemplo, hay el testimonio del apóstol Pablo que dice que, bueno, él subió al tercer cielo, no sabe si en cuerpo, si en un hombre entra en un conflicto ahí, y también entendemos ahí. Hay otras versiones, por ejemplo, en Lucas, donde dice que el Señor tiene una comunicación directa con Pablo, o sea, como que el Señor le dice a Pablo directamente, no te preocupes, el barco no va a naufragar, nadie va a morir, yo voy a estar contigo, ¿no? O el espíritu que habla con Pablo y le dice, no entres a este lugar, no, le impidió el Espíritu Santo que entrara a este lugar. Me parece que las revelaciones a las cuales el apóstol Pablo manifiesta no están muy claras qué fueron, pero si hablásemos de revelaciones del Señor, tendrían que ser las que dejó escritas, en mi entendimiento, ¿no? O sea, estas tendrían que ser las revelaciones que tuvo. Porque pienso que Pablo no era gnóstico, aunque muchos han querido verlo como gnóstico. Para mí Pablo no era gnóstico. Yo defiendo que Pablo era judío y defiendo que Pablo entendió la autoridad del texto hebreo, ¿no? Y entonces las revelaciones aquí tienen que ir en función de la revelación de Dios, no del conocimiento de la gnosis del, del gnosticismo que en ese momento existía. Eso sería, Álvaro. Si fue enseñado directamente por el Señor Jesús, y bueno, no lo pensaría en términos gnósticos, más bien lo pensaría en términos del judaísmo, de la forma en que el Señor trataba con sus profetas en la antigüedad. Bueno, hermano, gracias. Cuando me vea con el Señor Jesús le pregunto. ¿Cómo, Álvaro? Cuando me vea con el Señor Jesucristo le pregunto. Sí. Gracias, hermano. Pero me parece que vos vas a hacer larga cola porque más de uno va a estar formado ahí tratando de preguntar algunas cosas. Y el asunto, viste, que el Señor solo va a mover su cabeza y decir, ay, hijo mío, creías tantas cosas. Bueno, ¿alguien más, hermanos, hermanas? Bien, vamos a la carta de Gálatas. A ver si encontramos alguna pista para saber un poco sobre el tema de Gálatas. Bueno, Gálatas. Sin duda, Galacia, por los estudios que se han hecho, debió ser el primer destino misionero del apóstol Pablo tras lo que se le llamó el Concilio de Jerusalén, que se suscita en el 49, que nos da testimonio el libro de Hechos de los Apóstoles. No se sabe muy bien dónde se produjo. En esa región puede entenderse de muchas maneras, porque recuerden que influían muchos aspectos políticos o sociales. Pero más allá de saber en qué sitio exactamente el Concilio de Jerusalén se lleva, finalmente Galacia termina siendo como el primer lugar donde Pablo ya empieza a hacer la obra misionera. La verdad es que Gálatas es una obra muy hermosa porque tiene muchos datos históricos, diríamos, que sí podríamos tomar como históricos, como tal, como verdaderos, como válidos los datos que plantea, porque se plantea como una biografía que hace el apóstol Pablo. Entonces, si queremos conocer un poco más acerca de las cuestiones históricas, acerquémonos entonces a la epístola a los Gálatas. La carta a los Gálatas se escribe en torno más o menos aproximadamente en el 56
supone una primera misión de Pablo y tal vez una segunda, de que Pablo pudiese haber estado en este territorio. Y bueno, hay una gran problemática que se enfrenta a la iglesia de Galacia. Y la problemática es que se había generado una contramisión del evangelio que se predicaba en Galacia. Y esta contramisión, que era un grupo de cristianos que tal vez era probablemente de la línea de Santiago, porque recuerden que hubo Santiago que se quedó como líder de la iglesia de Jerusalén. Siguió existiendo esa idea de que está bien, podemos ser cristianos, ¿no? Es decir, aceptar a Jesús, pero necesitamos seguir las tradiciones o los ritos judíos. Fue una línea muy marcada y que el hermano del Señor en cierto sentido defendía, pero a ver, muchos siguieron su propio cauce y entonces esta línea de judeocristianos, ¿no? Quisieron como que arreglarle la plana a Pablo, ¿no? Como que quisieron decirle, bueno, Pablo, sí, lo que dice nuestro hermano Pablo es correcto, Jesús es el Hijo de Dios, murió, etcétera, pero necesitamos que la manera en que podamos ser plenamente judíos y cristianos tiene que ser a través del rito de la circuncisión. Entonces, muchos empezaron a creer eso, ¿viste? Muchos empezaron a decir, sí, bueno, está bien, o sea, si yo quiero ser cristiano, ¿no? Tengo entonces que circuncidar. Por eso hay una fuerte reprimienda por parte del apóstol en el capítulo 3. Reina Valera lo ha traducido de manera un poco más tranqui, ¿no? Hay otras versiones que realmente traducen la palabra como tal, pero Reina Valera lo traduce en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu y las obras de la ley o el oír por la fe? Es decir, hay una grande reprimienda, ¿no? Y Pablo le dice en versión Reina Valera, Gálatas o Gálatas insensato. Es una expresión, la expresión no es un término adulativo, sino más bien es un término muy peyorativo, ¿no? Muy peyorativo, y que tienen que ver con esas otras traducciones, lo traducen como Gálatas estúpidos, porque la estupidez, hermanos, nosotros la tomamos ya como una palabra muy despectiva, que si queremos ofender a alguien, le decimos vos sos un estúpido. Pero en esencia, la palabra estúpido o estupidez tiene que ver con una raíz que significa hacer algo sin sentido, ¿no? O sea, lo que no tiene sentido, no le encuentro sentido a esta cosa. Por eso decía, vos sos como un estúpido, es decir, las cosas que decís o haces como que no tienen sentido. En nuestros contextos ya es muy ya para insultar. Pablo realmente lo está usando en un término sí peyorativo, pero en término positivo, es decir, ¿por qué están haciendo cosas sin sentido? O sea, a ver, explíquenme, ¿ustedes por quién recibieron la salvación? ¿Por las obras de la ley o lo recibieron por la fe que viene por el oír? ¿No? Porque evidentemente, hermanos, esta línea judeocristiana, evidentemente, choca mucho. Y este antecedente que estoy hablando del Gálatas 3, insensatos, ¿no? Viene de la disputa que Pablo está teniendo con Pedro. O sea, Pablo ya estaba trabajando en la iglesia de Colosa, ¿no es cierto? Trabajaron, re lindo, estaba allí y evidentemente su ministerio era para los gentiles. Pedro viene, ¿no? Sale de Jerusalén, viene a Galacia, ¿no? Tal vez siguiendo un llamado que también tenía que alcanzar a los gentiles. Y entonces viene y se acomoda a la comunidad compuesta principalmente por paganos cristianos, ¿no?
que evidentemente estos paganos cristianos al momento de comer no observaban los ritos de purificación que los judíos tradicionalmente aceptaban. Entonces, los paganos cristianos se sentaban a comer y listo, ¿no? Entonces, Pedro viene y hace lo mismo, o sea, deja a un lado los ritos de la purificación de los alimentos, se sienta, come, todo bien. Cuando llegan estos hermanos de la línea, se dice de la línea de Santiago, bueno, ahí fue difícil, porque la verdad que Pedro, cuando mira que vienen estas personas, ¿no? Se aparta, se aparta. O sea, como que quiere quedar bien con los que vienen de Jerusalén, no quiere quedar mal con los enviados de la iglesia madre. Y Pablo lo reprende y dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, la línea de Santiago, ¿no? Aquí dice Jacobo, pero es de Santiago, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, hay un grave conflicto acá, ¿no? Que hizo mucho daño el tema de la imposición de las cuestiones de circuncisión, de ritos y demás. Y muy interesante, hermanos, ojalá puedan verlo, este famoso pasaje que aparece en Gálatas 2:20, que es uno de mis favoritos y me lo sé de memoria, ¿no? Viene en este contexto. Ojalá y también ustedes puedan aprovechar este texto que con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, más Cristo que tal, lo puedan ver a la luz de esto que estamos charlando, ¿no? Porque está incrustado en ese tenor y el resultado que ustedes tengan de la investigación o de su lectura divina que tengan sobre este texto va a ser muy provechoso. ¿Cuál es el mensaje fundamental que encontramos, entre algunos otros, en la epístola a los Gálatas? Gálatas, hermanos, es la carta magna del cristianismo. El problema de fondo no era de tipo especulativo o dogmático. Lo que estaba en juego, tanto aquí como en el conjunto de la misión de Pablo, era el tipo de sociedad cristiana que debía constituirse en Cristo. Es decir, hay una gran defensa para sacar todo aquello que tenga que ver con las obras de la ley, ¿no? Y establecerse Cristo solamente, porque el Espíritu va a recibirse solamente por la fe y no por las obras. Este va a ser muy, muy importante el tema, hermanos, porque finalmente va a haber una gran defensa del actuar del Espíritu, del actuar del Espíritu. Muy interesante. Es una carta que va a hablar mucho del actuar del Espíritu a partir de la cruz. A partir de la cruz. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Evidentemente, hay una gran defensa de cómo ahora las comunidades cristianas deberían fundamentarse o constituirse, ¿no? A partir de su relación con Cristo. Ahora, Cristo es el Cristo crucificado, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, etcétera. Es a la luz de Cristo, donde es lo único que importa. Y este es el mensaje que encontramos en Gálatas. Si se aceptaba el orden nacional judío, que era el gran conflicto que había, si se aceptaba los grandes postulados, ritos, etcétera, de la cultura o la mentalidad judía, había entonces que asumir una sociedad jerarquizada y excluyente, que eso era ya muy marcado en todo lo que era la teología, si se puede llamar así, ¿no? de los judíos en el tiempo de Jesús. Y entonces lo que encontramos es que este paradigma, ¿no?
tendría que ser como normativo para la iglesia, donde el varón es más que la mujer, ¿no? Y donde, porque solamente el hombre puede circuncidarse y la circuncisión sigue siendo la señal del pacto, y bueno, hay toda una historia respecto a la circuncisión. Entonces, como el hombre es el único que se circuncida, ¿no? Entonces vale más que la mujer. Y entonces, los que no se circuncidan están fuera de eso, están fuera del pacto, diríamos. Entonces, si se concedía, ¿no? Si se daba una concesión al tema de permitir que eso fuera, habría que asumir también estas desigualdades. Desigualdades que en función del reino no pueden existir, ¿no? Entonces, Pablo lo que hace es defender una sociedad absolutamente igualitaria, ¿no? Donde todos puedan ser uno en Cristo Jesús, en comunidad de gracia y por la fe en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy interesante. Y esta postura, hermanos, traía interesantes aportaciones, ¿no? Interesantes paradigmas e interesantes desafíos a una comunidad no solamente permeada por una mentalidad judía, sino también que tenía que ver con esto, la superioridad del hombre sobre la mujer por el tema de la circuncisión, sino también por las culturas que imperaban, ¿no? En el imperio. Los romanos a las mujeres y a los niños de los esclavos les decían reses. Res es una palabra latina que significa cosa, no tenían valor, ¿no? No tenían valor. Y entonces lo que hace Pablo es defender la igualdad que el reino produce. Y aquí vemos una clara alusión, hermanos, a la vida de Jesús, muy clara, a los evangelios. Muy clara porque evidentemente esta igualdad es inspirada por Jesús. Jesús es el primero que ofrece la igualdad, ¿no? Que rompe todos estos paradigmas, que se acerca a las mujeres, que toca a los niños, que deja que los enfermos lo hagan inmundo a él cuando lo tocan, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente que el apóstol Pablo tiene un fuerte sentido no solo de la muerte y la resurrección de Jesús, sino de la vida de Jesús. Y esto lo encontramos en el mensaje a los Gálatas. Esta es tal vez la máxima aportación de Pablo, la unidad, ¿no? El poder ser uno solo. El descubrimiento de la unidad del género humano en Cristo. No hay más que el otro, a quien el mismo Dios de Israel ha enviado para liberar a todos del sometimiento de la ley y para hacerles vivir la libertad de los hijos de Dios. Hoy tenemos un evangelio que se vive en libertad. Desafortunadamente, este fenómeno de Gálatas sigue permeando nuestras congregaciones, seguimos haciendo distinción los unos de los otros, ¿no? Y esto no va en función del reino. Nosotros tenemos que ser promotores de una sociedad cristiana, de una comunidad cristiana que pondere los valores del reino. Debemos ser una iglesia que pueda recuperar, ¿no? Esta unidad que somos en Cristo Jesús y que delante de Él todos valemos y que todos debemos vivir en esta unidad, en esta igualdad, ¿no? Que nos permite disfrutar la libertad de ser llamados hijos de Dios. Entonces va a ser muy importante estudiar Gálatas a la luz de nuestras comunidades de fe, de nuestras iglesias donde nos congregamos, ¿no? Y si nuestras congregaciones, hermanos, hermanas, están siendo todavía divididas por convencionalismos sociales, por intereses personales y que van en contra del reino, no estaría mal volver a releer la epístola a los Gálatas y poder encontrar en ella, ¿no? Lo que Pablo quería. Y lo que Pablo quería era que las comunidades vivieran en una igualdad muy interesante. Pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Todos, hombres y mujeres, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Vivamos esa oportunidad. Y esta idea la podemos recoger tranquilamente de la carta a los Gálatas. Bien, hasta ahí quedamos entonces con Gálatas, que es muy interesante, podemos hablar muchísimo más, pero bueno, estos son los puntos más importantes que encontramos. Y finalmente, en esta clase, vamos a tocar la carta a los filipenses, la carta del gozo, la carta del cautiverio, que se le conoce, ¿no? Es una carta maravillosa, es una carta que en medio de las adversidades rebosa alegría, gozo, bendición, y es muy, muy linda la carta a los filipenses. Viniendo de Oriente, algunos aspectos introductorios. La primera ciudad europea donde Pablo encontró o se topó fue Filipo, donde llegó hacia el 49-50, funda una comunidad de cristianos de origen gentil. Si no mal entiendo, este es cuando Pablo se encuentra. En Filipos hay tres, ¿cómo es? El capítulo 16 de Hechos, muy interesante. Porque fíjense que cuando Pablo, el capítulo 6, estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6, solamente para fundamentar un poco esto, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. El Espíritu Santo dijo no. El 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra negativa. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, ¿no? Volvemos a hablar de otra visión, muy al estilo, insisto, de los profetas del Antiguo Testamento. Un varón macedonio que estaba en pie y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, versículo 12. Y de allí a Filipos, que finalmente por la visión del varón macedonio, el evangelio llega a Europa, ¿eh? La visión del varón macedonio es muy interesante porque es la puerta a la entrada a Europa. Y el versículo 12 dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían sido reunidas. Entonces había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, este es el primer acercamiento que tenemos, o hay una referencia del relato de Lucas a Europa. Es muy, muy interesante. Lucas no dice nada de la misión en Galacia, ¿no? Que fue la carta que anteriormente charlamos, pero sí, ya hablé un poquitito, nos habla acerca de la fundación de la iglesia en Filipo. Filipos, primero los judíos, luego los gentiles, que encontramos en esta lectura que he hecho. Está ahí, siga leyendo del 11 al 40. Y bueno, acá también, hermanos, en la iglesia de Filipos hay un problemas vinculados a esto que sigue permeando, que sigue, más bien, no sé si la palabra es correcta, pero sigue persiguiendo al apóstol Pablo donde quiera que va, que es los judeocristianos, que querían completar el mensaje de Pablo y decían, bueno, no, Pablo tiene que reconocer que para ser cristiano hay que judaizarse. Bueno, de ahí que la temática de esta carta, de la carta a los filipenses, que muchos autores la han denominado la carta del gozo, pueda haberse escrito probablemente desde la cárcel de Éfeso y sea una de las cartas que se le llaman, a algunos autores le llaman la carta del cautiverio, ¿no?
porque es la carta que se da desde una cárcel. Y digo que es muy lindo, hermanos, o muy, muy hermosa la carta, porque es una carta, insisto, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es impensable que en medio de una situación tan adversa como la que estaba teniendo Pablo en la cárcel pudiese escribir una carta tan llena de gozo, ¿no? Tan llena de alegría. Prosigo a la meta, al precio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él estaba en la cárcel y Pablo seguía emocionado, seguir adelante, de seguir siendo fiel al Señor, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, una de las maravillosas frases que nos regala el apóstol Pablo y que muchos tomamos como eslogan para nuestras vidas, ¿no? Y la que más me impacta, que es mi frase favorita, diríamos, que parte básicamente de la defensa que hace Pablo sobre el evangelio de Jesús, ¿no? Sobre la importancia de Jesús más que de los ritos que los judeocristianos querían. Y mi texto favorito, ¿no? Es el de Filipenses 3:8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es maravilloso, es un tema que exalta a Cristo, ¿no es cierto? Además, Filipenses habla mucho, es un texto también que habla mucho de la biografía de Pablo, ¿no? Nos dice algunos datos de él muy interesantes, que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. Ya hablamos acerca de ese grupo, quiénes eran los fariseos en el tiempo de Jesús, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje fundamental que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses? Pablo, hermanos, toma un himno, el famoso himno cristológico, diríamos, ¿no? Que aparece allá, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y utiliza este himno, que era un canto que se entonaba en las comunidades cristianas, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, etcétera, para programar la vida en la comunidad que la iglesia debería de tener, ¿no? Dice el versículo 15, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, Pablo, con la humillación, en el buen sentido, o sea, de que Jesús se humilla, ¿no? Va a entender que esa deberá ser la actitud, que la iglesia o la vida en comunidad debería de ser en medio de una generación maligna y perversa. Pablo, en la carta a los Filipenses, no entiende el amor interhumano, el servicio mutuo como medio para honrar a Cristo. Es decir, no entiende que esto sean como obras meritorias para honrar al Señor. Más bien, Pablo cita a Cristo como la razón y prueba para fundar el amor cristiano. Cristo no es el resultado, sino el origen de todo lo que existe. En Cristo está la razón fundamental, es el eje, es la piedra, es donde debe partir todo. Y entonces, si Cristo es nuestra razón, entonces nuestro comportamiento, nuestras relaciones con los demás serán fundados en el amor. Y algo muy interesante, esto lo dejo allí solamente para que ustedes lo sigan meditando. Cristo no se ha hecho esclavo de Dios, según el himno cristológico que tenemos acá. Cristo no se ha hecho esclavo de Dios. Al contrario, siendo como Dios, ¿no?
y precisamente por serlo, se ha hecho siervo esclavo de los hombres. Muy interesante, es muy profundo. Me parece que son temas que podríamos armar sermones incluso sobre esto, ¿no es cierto? Eh, Precisamente porque Él es Dios, ¿no? Se ha hecho siervo esclavo de los hombres. Y ese hacerse siervo esclavo de los hombres viene por un sentido de servicio de amor, o sea, el Señor lo hace por amor y se entrega, ¿no? Y lo hace hasta la muerte de cruz. Eh, no he venido para ser servido, sino para servir y entregar mi vida en rescate por muchos. Ese era el pensamiento. Aquí vemos otra clara alusión de la vida de Jesús, ¿no? Cómo él entendía lo que él era. La religión predicada por Cristo no consiste en descubrir que el ser humano debe someterse a Dios, sino esto es el gran paradigma, ¿no? El mismo Dios a través de Jesús se ha sometido a los hombres, es decir, ha venido a los hombres, ¿no? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, sino que el mismo Dios a través de Jesús ha sometido a los hombres para que ellos se amen y vivan en comunión. Este es el gran paradigma del pensamiento paulino en cuanto a las comunidades de fe. Es decir, que despojarse de Jesús, ¿no? De esta palabra del despojarse de Jesús, va en función de buscar la unidad y el amor entre las comunidades. Esto es un paradigma que es digno de reflexionar y de seguir meditándolo, ¿no? Y cómo Dios, ¿no? Rompe ese paradigma de que la divinidad está ahí arriba y no le interesa su creación. Y entonces Él, a través de Jesús, viene y se da a los hombres, ¿no? Se da a los hombres y se somete a los hombres en el sentido de redención. En el sentido de redención, se somete a los hombres. Qué grandioso, la verdad que es muy lindo poder reflexionar sobre esto. Y finalmente, hermanos, no hemos nacido para servir a Dios y así ganar la vida eterna como premio. Es decir, uno siempre ha crecido con esa idea, yo tengo que hacer cosas para ganar la vida eterna, ¿no? O sea, servimos a Dios por interés realmente, o sea, hemos sido enseñados para servir a Dios por interés. Porque entonces si le sirvo bien, me gano la vida eterna. Pero esto es contrario a lo que Pablo plantea en esta carta. Él dice, sino para ser como Dios, porque somos llamados a ser como Él, no a ser Él, ¿no? Hay una gran diferencia, no somos dioses, somos como Dios. Ya Pedro después nos lo dirá en una de sus cartas. Entonces, somos llamados a ser como Dios, ¿no? La naturaleza divina, dice Pedro. Pues Dios se ha hecho como nosotros. Esa es la dialéctica que existe entre el amor divino y nuestra respuesta de amor hacia Él. Entonces, ser como Dios, pues Dios ha hecho como nosotros de la manera que podamos amarnos. Y finalmente de eso se trata el punto que vivimos, que vemos nosotros aquí. O sea, no mirando cada uno por lo suyo propio. El versículo 3 dice, capítulo 2, versículo 3, no hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y ahí recién arranca este himno donde el Señor se despoja y demás. Va en función del amor comunitario. Entonces, no es que nosotros tengamos que hacer algo para ganar la vida eterna, es que tenemos que corresponder a lo que Cristo ha hecho en nosotros en un acto de profundo amor en comunidad. Dios se sometió y murió por nosotros en la persona de Jesús. Ahora nosotros no tenemos que mirar cada uno por lo suyo propio, tenemos que ver a los otros, a los demás, al otro, ¿no? Y de eso habla la epístola a los Filipenses.
en términos generales, es el mensaje fundamental. Muy bien, hermanos. Y hasta ahí quedamos en esta clase, y en la siguiente clase vamos a hablar otra epístola muy linda, muy interesante, que tiene que ver con la epístola a Filemón. Es una de mis epístolas favoritas, la epístola a Filemón. Muy bien. Un minutito, hermanos, por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de las cartas que hemos visto de manera muy rápida, muy general hasta ahora. Bueno, los sigo motivando para que lean las cartas. Pueden utilizar estas pautas que les estoy dando en clase para acercarse a estas cartas, buscando estos datos, ¿no? Estos detalles, ver cómo en cada texto, cómo en cada palabra puede ahora darle sentido a los escritos del apóstol Pablo y empezarlos a verlos como una unidad, ¿no? No verlos de manera seccionada, porque a veces si las vemos de manera seccionada, está bien, no creo que esté mal usarlos así, pero no aprovechamos toda la belleza, el esplendor y la fuerza que tiene el texto cuando lo miramos en todo el pensamiento de este hombre, ¿no? Que evidentemente no se contrapone, sino se complementa. Así es que tómenlo como algunas guías, ¿no? Tómenlo como algunas guías. Vean estos conceptos que estamos manejando de amor, de servicio, de entrega, de unidad, de igualdad, de gracia, de alegría, de las estructuras que tienen que ver con los carismas. En fin, o sea, aprovechemos estas pautas para seguir enriqueciendo nuestro acercamiento al pensamiento de Pablo en sus cartas. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, deseo que Dios les bendiga mucho. Cuídense, por favor. Sigan leyendo la palabra. Yo les digo, sigan leyéndola. Acuérdense que hay dos formas de acercarnos al texto bíblico. La primera la aprendimos en espiritualidad. Es la lectura divina. Más allá de llegar a esta exégesis y hermenéutica y todo esto que estamos planteando, es respirar la palabra, respirarla. Y yo cuando leo, dice, y todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, mi Señor, yo lo respiro y lo mastico y digo, wow, qué lindo es esto. Ahora, la otra forma es en el estudio, en el análisis, la exégesis, en la hermenéutica, diseccionar el texto, comprenderlo, etcétera. También eso es enriquecedor porque las dos cosas se complementan. Así es que los animo, no dejen de tener acercamiento con la palabra, sigan permitiendo que la palabra nos siga sorprendiendo y nos siga robando más de una sonrisa. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, que tengan linda tarde. Chao, chao para todos. Gracias,